Hola a todos, bienvenidos a Crochet Tiempo Arte. Yo soy Graciela y en esta ocasión les vengo a compartir cómo realizar estas hermosas y fáciles flores tejidas a crochet. Para ello estuve utilizando una lana o hilado acrílico que también se llama cashmilon. Se llama lana acrílica o también se llama cashmilon. Estuve utilizando un ganchillo de 4 milímetros, voy a utilizar dos colores y vamos a necesitar tijeras y aguja lanera. La pueden tejer con los colores, los hilados que ustedes tengan en casa o que más estén acostumbrados a tejer. ¿Qué les parece si comenzamos a tejerla? Vamos a tomar el hilo con el cual vamos a hacer el centro de la flor. En este caso lo voy a hacer con un color crudo y natural y voy a hacer 3 cadenas de altura. Con estas 3 cadenas voy a formar un arito uniendo la primera con la última cadena con un punto deslizado. Voy a levantar 1, 2, 3 cadenas que serían mi vareta y una cadena más que sería una cadena de separación. Entonces levantamos 4 cadenas de altura. Tomo la lazada, me meto dentro del anillo o del arito y voy a tejer los puntitos acá. Voy a tomar la lazada y voy a hacer una vareta, una cadena. Otra vez tomo la lazada, me meto dentro del arito. Si quieren pueden hacer un anillo mágico. Hacen una vareta y una cadena de separación. Una vareta, una cadena de separación. Una vareta, una cadena de separación. Y esto lo vamos a hacer por 8 veces. Las cadenas que hicimos al comienzo van a contar como una vareta y una cadena de separación. Vamos a ver cómo estamos. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y me faltaría una vareta y una cadena de separación. Entonces ahora cuando hemos completado toda la vuelta contamos 1, 2, 3 cadenas y en la tercera cadena, recuerden que hicimos 4, vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a cortar el hilo, vamos a esconder los hilitos, ¿sí? Y vamos a sacar hacia arriba, escondemos este hilito hacia atrás y vamos a seguir con el color de los pétalos. Vamos a formar un punto con el hilo, que vamos a tejer los pétalos y vamos a estar tejiendo la flor. A ver si quiere tejerse. Muy bien. Bien. Soltamos ese punto, tomamos el centro que hemos hecho, nos vamos a posicionar en cualquiera de los espacios. Vamos a estar tejiendo en los espacios de una cadena de separación, ¿sí? Vamos a levantar 2 cadenas de altura, tomamos lazada, nos volvemos a meter en este espacio y ahora vamos a hacer una vareta extendida. La vareta extendida se hace en la primera argollita que tenemos, la vamos a tejer. Tomamos lazada, tomamos la segunda y la tercera. Tomo lazada y cierro todo, ¿sí? Vamos a ir cerrando los 3 aritos que tenemos formados. Ahora vamos a levantar 2 cadenas de altura y ahora levantamos otras 3. Si quieren lo sostienen acá y cuentan 1, 2 y 3 cadenas. Ahora contamos 1, 2, 3 y en esa tercera vamos a hacer un picot. Hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a estar tejiendo aquí adentro, en este espacio que queda aquí adentro. Tomo lazada, me meto ahí, envuelvo esa vareta extendida que hice y ahora vamos a hacer varetas simples. Hacemos una vareta y levantamos 3 cadenas y hacemos un picot de 3 cadenas de altura, 2 y 3. Volvemos, nos ponemos aquí en este espacio y vamos a hacer un punto deslizado. Tomamos lazada, nos metemos en este espacio, volvemos a hacer una vareta, 3 cadenas de altura, nos pasamos aquí y hacemos un picot. Otra vez, una vareta, 3 cadenas, vuelvo y hago un picot con un punto deslizado.
otra vez, me meto en ese mismo espacio, hago una vareta y hago 1, 2, 3 cadenas, vuelvo y hago un picot. ¿Cuántas veces vamos a hacer esto? Bueno, la primera fueron las 2 cadenas de altura que hicimos al comienzo, ¿sí? Bien. Y lo siguiente que nosotros hacemos es, este es el primer picot que hacemos, pero nosotros vamos a contar ahora, a partir de lo que yo les voy a compartir, es lo que vamos a contar. ¿Dónde nos metimos dentro de la vareta extendida que empezamos a tejer envolviéndola? Bueno, ahí vamos a empezar a contar. 1, 2, 3, 4, tienen que ser 7 puntos ahí. 4, 5, 1, 2, 3, tomo lazada, me meto y hago un picot. Ahora hacemos otro más. Volvemos a hacer el picot, 2, 3 cadenitas, nos metemos acá y hacemos un punto enano, ¿sí? Y tenemos que hacer 7 puntos. Contamos 1, este lo dejamos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 con picot y una vareta más dentro de este espacio, ¿sí? En total aquí van a entrar 7 puntos, 6 con picot y una vareta sola. Y también esta, entonces si nosotros contamos serían 8 puntos en total, ¿sí? Con este que lo vamos a incluir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la vareta esta 8. Este quedaría solo y dentro de esta vareta extendida tejimos 6 varetas con picot de 3 cadenas y punto enano y una vareta sola, ¿sí? Que serían 7 puntos. Ahora nos pasamos a este espacio donde está la cadena de separación y hacemos un punto deslizado. Aquí hemos completado el primer pétalo. Así como está hecho este pétalo, se hacen los otros 7 pétalos. 1, 2 cadenas de altura. Tomamos lazada, me meto dentro y hago una vareta extendida. En el primer espacio cierro, en el segundo cierro 2 y cierro completo. Y nos quedaría un huequito. Vamos a levantar 2 cadenas de altura y 3 cadenas más. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En la tercera cadena, volviendo hacia atrás, hacemos el primer picot, ¿sí? Ahora tomamos lazada, envolviendo esa vareta extendida, hacemos una vareta, 3 cadenas, picot. Otra vez, una vareta, 3 cadenas y un picot. Otra vez, 1, 2, 3, picot, ¿sí? Y vamos, 1, 2, 3, tienen que ser 6 en total. Con picot, ¿sí? Después una vareta más solita. Uno, 2, 3, picot, nuevamente. Y creo que me falta una. 1, 2, 3, 4, 5, sí. Una con picot y otra vareta más. Serían 1, 2, 3. Paso por aquí. Hago un picot. Aquí tendríamos los 6 puntos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y este también del comienzo, pero serían 6. Y tenemos que hacer 7 puntos y hacemos una vareta solita. Nos volvemos a meter aquí, hacemos un punto deslizado y volvemos a hacer lo mismo. Lo hacemos una vez más. Hicimos un punto deslizado
Y vamos a hacer 2 cadenas de altura, tomamos lazada y hacemos una vareta extendida. Y ahora hacemos 2 cadenas de altura y 3 más. 1, 2, 3. En total serían 5 y contamos 1, 2, 3. En la tercera cadenita nos ponemos y hacemos el primer picot, ¿sí? Bueno, ahora aquí, envolviendo la vareta extendida, tenemos que hacer 7 puntos. 6 que serían varetas con picot y una vareta sola. Vamos con la primera. Una, acá me quedó el hilito suelto. 2 y 3. Volvemos y hacemos el primer picot de este grupo, ¿sí? Vamos a pasarnos por aquí. Hacemos la segunda vareta y vamos por el segundito punto. 2, este no engancho bien. 3, 4, 5, y uno más. 6 puntos con picot, 6 varetas con 3 cadenitas que forman un picot con un punto deslizado. Y el punto número 7 es una varetita sola, sin picot. Y ahora, para unir este pétalo con el siguiente, hacemos un punto deslizado en el siguiente espacio de una cadena de separación, ¿sí? Y así seguimos haciendo todos los pétalos. Cuando ya hemos tejido todos los pétalos, vamos a hacer un punto deslizado donde comenzó la vuelta, ¿sí? Hacemos un punto deslizado ahí. Si quieren, vamos a este rulito, lo volvemos a tomar con la aguja y vamos a pasarlo hacia atrás. Así el cierre lo hacemos atrás. Cortamos el hilo, ¿sí? Y escondemos los hilos. Y luego de cerrar aquí y esconder los hilitos, ¿sí? Les muestro cómo vamos a acomodar la flor, ¿sí? Bueno, cuando finalizamos la flor queda así, toda desprolija. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La vamos a acomodar. Ponemos un pétalo sobre arriba del otro, ¿sí? Así lo vamos acomodando, ¿sí? Esta flor, como ustedes se habrán dado cuenta, tiene un derecho y un revés, ¿sí? Entonces buscamos cuál es el derecho y ahí quedaron todos los pétalos iguales. ¿Vieron qué bonita que quedó? Bueno, les voy a mostrar. Esta quedó muy hermosa. Esta blanca quedó preciosa también, muy bonita. Esta es de un color violeta. Esta es de un color turquesa. No sé si se llega a distinguir los colores. Este es un color fucsia muy precioso también. Este es otro tono de violeta. Así que bueno, espero que les haya gustado. Son muy hermosas y como vieron son muy fáciles de tejer. Se requiere de poco hilado. Espero que tejan muchas, que decoren su casa y que las puedan utilizar para ponerlos en almohadones, en apliques, utilizarlo para lo que a ustedes más les guste. Les doy muchas gracias y los espero en un próximo tutorial. Chao, gracias.